Están aquí con nosotros dos especialistas. Alejandro Calfayán, él es especialista en búsqueda subacuático. Bienvenido, Alejandro. Carlos Paz, perito naval en salvamento y buceo. Bienvenido, Carlos. Pero antes tenemos información de último momento con José Costa. Exactamente. Acaba de salir un último parte de la Armada. Se podría decir que es el último parte de la expedición del ARA San Juan, en el cual informan que se terminó de hacer esto que nos decía hace un ratito Balbi, que es el mapeo tridimensional que se estaba haciendo con los AV. Específicamente a las 18:28 se retiró el último AV, que era el AV número 2. Entonces, formalmente terminó la misión y el buque noruego Seab Constructor está viajando hacia Sudáfrica con las 7 personas a bordo, con los 4 familiares y los 3 de la Armada. Esto, si bien no trascendió tanto en el día de ayer, me lo decían en la Armada. Tanto los veedores de los familiares como los de la Armada podrían no haber estado en el momento del hallazgo del último punto. Te explico por qué. Porque les ofrecieron, como no los iban a poder trasladar después de monitorear ese punto por las condiciones climáticas a uno de los barcos de la Armada que los asiste a ellos mientras estaban haciendo las tareas, les dijeron: terminemos de rastrear el lugar de los golpes de casco, ustedes se bajan acá, nosotros, como estamos volviendo para ir a Sudáfrica, vemos eso que está ahí a ver si es, y seguimos a Ciudad del Cabo. Los familiares de la Armada le dijeron: no, nosotros arrancamos acá y vamos a estar hasta el último minuto. Entonces ahí le dijeron: pero nosotros no podemos después volver a Puerto Argentino a llevarlos a ustedes, ni los podemos trasladar a otro barco por las condiciones meteorológicas de la zona. Conclusión, ellos le habían dicho: no importa, nos vamos a Sudáfrica con ustedes y en Sudáfrica nos volvemos en avión. Eso me lo habían dicho a mí ayer a las 9 de la noche. Y eso es lo que ya está sucediendo, entonces. Eso es lo que ya está sucediendo. Finalmente me dijeron estos 9 de la noche, 11 de la noche, este desenlace positivo que lo localizaron, se quedó en el lugar mapeando, porque uno de los, en los pliegos dice que tienen que entregarle un mapa tridimensional de toda la zona para investigaciones. Se terminó de hacer ese mapeo, se retiró todos los AV y ya está yendo hacia Ciudad del Cabo, que estaría llegando mañana o pasado, y recién de ahí estarían volviendo los 4 familiares y los 3 integrantes de la Armada que estaban como veedores o como invitados dentro de la expedición en la cual encontraron a la ARA San Juan. Y con esta información que nos da José Costa, le pregunto a ambos, a Carlos, Alejandro, uno especialista en búsqueda, otro en rescate, ¿qué información extra se puede obtener de todo este trabajo final que hizo el buque de bandera noruega? Bueno, el buque, precisamente, el nombre del buque es Constructor del Lecho Marino. Creo que ya... Ah, mira, desde ahí el constructor viene de ahí. Exactamente, Seabed Constructor. O sea, la traducción literal es esa. Y creo que esto significa mucho. Constructor del lecho marino. Del mar, del fondo del mar o del lecho. Nosotros decimos el lecho del mar. Y su tarea precisamente es esa. ¿Sí? O sea, generar... compilar toda la información necesaria del lecho del mar, precisamente en este caso puntual, de esta zona puntual, donde se hizo toda la búsqueda, de la etapa 2, que es la etapa que le corresponde a esta empresa. La etapa 1 es la anterior, ¿no? Y bueno, y tienen que, compilar toda esa información, procesarla para luego entregarla. Es una información, esto hay que decirlo, muy valiosa. ¿Por qué? Primero que nada porque ellos están relevando el lecho de nuestro mar. Claro. ¿Sí? Y cuando digo lecho no solo me refiero a conocer la profundidad y conocer los cañadones que tanto se han hablado, sino también conocer la fauna ictícola, que no es un detalle menor. Bien, o sea que es fundamental la información que se están llevando, no solamente por el ARA San Juan en sí mismo y todo este caso, sino que también por la información de la fauna marítima argentina. Exactamente. Cuando nosotros salimos a hacer una campaña batimétrica, que básicamente es esto el término técnico, estamos colectando toda esa información. O sea, posiblemente muchas veces nos contratan para otra cosa y posiblemente sin querer o queriendo, también levantamos esos datos. Claro, porque la empresa, recordemos que no es que la empresa se creó para buscar submarinos, son empresas que muchas veces hacen exploraciones petrolíferas o lechos marinos y demás, entonces que como tiene la tecnología que le permite a ellos ver, o como decís vos, mapear el fondo del mar, lo pueden utilizar para diferentes fines. Justamente, a través de estos instrumentos adquirimos, digo adquirimos porque yo me dedico a lo mismo en menor escala, adquirimos la posibilidad, la habilidad de ver bajo el agua. Claro. Ahora, y hablando específicamente del rescate y del pedido que están haciendo hoy por hoy los familiares, ¿existe una grúa en el mundo que pueda levantar el peso del ARA San Juan? Bueno,
vamos a poner en claro algo. Se utilizó durante muchísimo tiempo o se utiliza la palabra reflotar. Reflotar es devolver la flotabilidad al buque. En este caso en particular es algo que no es posible en un casco en estas condiciones. En este caso lo que se utilizaría como término es lo que se llama la remoción de restos náufragos, que es recuperar un casco o los escombros de un casco que ya no tiene posibilidad alguna de volver a flotar. Sí. ¿Sí? Entonces ya es chatarra o ya está convertido en algo que no tiene más forma de buque, ni capacidad de flotabilidad, ni capacidad de estanqueidad, ni es posible devolvérsela. Bien. Mucho menos a esa profundidad. Aclarado esto... Bien, o sea, el término no es reflotar. No es reflotar. Claro. El término reflotar es hacer que flote nuevamente. Bien. Claro, es recuperar. No, Es recuperar, acá está es bien. recuperar. Sí. El término en inglés es wreck removal, ¿sí? Y es un término hoy muy utilizado en el mundo y hay muchas compañías en el mundo que se dedican a wreck removal. Hay experiencias, por más que se diga que no localmente, pero el caso más emblemático que tenemos como submarino es la recuperación del submarino ruso Kursk, con sus víctimas dentro. Ahora era a menor profundidad, ¿no? 90 metros Claro. de profundidad, pero un desplazamiento de casi 5 veces la del Ara San Juan. Y con el agravante de tener carga atómica en el O sea, buque. tenía ese nivel de dificultad más allá de que estaba a 90 metros de profundidad. Ese buque sufrió la explosión de un silo de un misil, lo cual produjo la destrucción de la proa y el hundimiento. La popa quedó con reserva de flotabilidad, el espacio, el hábitat quedó, y los tripulantes lamentablemente murieron por falta de aire. Pero el gobierno ruso decidió recuperar el casco y le encargó a 2 empresas holandesas el desarrollo de un proyecto de recuperación que fue llevado a cabo con éxito luego de 8 meses de diseño, construcción del equipo especializado y de trabajo. Había una diferencia abismal porque estaba dentro de lo que son los límites de buceo de saturación. Aquí no hay posibilidad alguna de enviar un hombre. Claro. Todo lo que se 907 pueda metros. hacer tiene que ser una operación robotizada, pero eso no implica que no se pueda hacer. Hay grúas de capacidad suficiente en el mundo para hacerlo y hay desarrollos específicos para un proyecto de esta magnitud. ¿Cuál es la mayor dificultad que tendrían en el caso de decidir hacer, sacar o recuperar al Ara San Juan? ¿Cuál es la mayor dificultad? La profundidad es una de las mayores dificultades, pero tiene una ventaja. O sea, estamos muy cerca de la plataforma continental, con lo cual desplazar el buque a menos agua para poder hacer lo que es un wreck removal por etapas, Claro. se puede hacer. Lo que Sería pasa algo así que- como arrastrarlo hasta una profundidad. levantarlo poco- y moverlo, levantarlo y Claro. moverlo, Bien. por decirlo de alguna manera. Pero también esto es algo que hay que desarrollarlo y la mayor dificultad sería pasar lingas por debajo del casco de capacidad suficiente. Hoy en día olvidémonos de lo que pueden ser todo lo que es lingas de acero y demás, porque hoy hay materiales como Kevlar o Dyneema que se utilizan, que tienen un peso muy bajo y un coeficiente de resistencia muy alto, pero son desarrollos especiales y de alto costo. Alejandro, a un año de el hundimiento del Ara San Juan, ¿qué se puede encontrar adentro? Y bueno, es una muy buena pregunta, porque primero que nada hay que tener en cuenta que, como dijo el capitán Balbi hace un ratito, está lleno de agua. Entonces, al estar lleno de agua, la naturaleza hace su trabajo. Y a eso hay que agregarle el derrame de ácido sulfúrico de las baterías, que no es un dato O sea, ¿se menor. puede dar otra explosión en el momento que lo estén intentando sacar del fondo del No, mar? pero sí vertido de contaminantes. Claro. Una de las situaciones que habría que... Igual, de todas maneras, a ver, es un tema bastante difícil de hablar en un momento como esto, con la sensibilidad que hay sobre la familia de las tripulaciones. Lo que hay dentro del submarino en este momento no es agradable, que es lo mismo que se planteó Claro. en su momento cuando se abandonó el operativo SAR, y era que cuando se venció el plazo de sobrevida, la pregunta es, ¿vamos a abrir esto?
Claro, Sí. claro. Por ende, por los ácidos, por el trabajo que hace la naturaleza, que recién explicaba bien Alejandro, no podíamos aceites. encontrar Por mucho eso hay adentro. algunos de los familiares, como en el caso de Vergallo, que nos decía hoy a nosotros Dejen que, todo como está. Claro. que dejen todo como está, o sea, que investiguen, que dejen Vergallo todo como lo está, dijo. porque él quiere seguir teniendo la misma imagen de su hijo. Nosotros hemos tenido una experiencia reflotando un remolcador hundido en 1943, en el año 2015, en Uruguay, hundido en zona de río, agua dulce, barro, y encontramos 7 esqueletos después de 71 años. Alejandro. Sí, sí, sin ninguna duda. Además, el riesgo de generar mayor contaminación todavía, pero no solo contaminación, sino que terminar de destruir el submarino, porque el casco ya quedó debilitado, ya está, o sea, no tiene la rigidez que supo tener cuando navegaba. Sí. Sí, pero a ver, en eso, vale, a ver, se puede diseñar un procedimiento para garantizar la estabilidad longitudinal. Aquí hay algo que en un casco de 33 milímetros de espesor, no quiero entrar en conceptos demasiado técnicos, ¿no? Sobre viga buque y sobre deformaciones estructurales, pero lo cierto es que la estructura el casco resistente, independientemente de los daños de deformación de colapso que tuvo, hacen que tenga todavía una resistencia suficiente para ser izado con el procedimiento adecuado. Bien, la pregunta casco, sí, es el pero casco no lo que, resistente. No todos los elementos, más allá de la Bueno, los los elementos externos, Claro. A ver, básicamente el submarino está constituido, y fue muy bien explicado en la gráfica que presentó la Armada, sobre lo que es el casco resistente y sobre todo lo que es la cubierta libre de tránsito. ¿Por qué? Porque todos los anexos, todos los tanques de lastre, los tanques de depósito de aire, tanto la calota de proa, la vela, en realidad son cascos adosados al casco resistente. Postizos. Son postizos. Bien, En la deformación que se produjo, seguramente las soldaduras tendieron a debilitarse y a cortarse, y en el impacto contra el fondo se desprendieron, y por eso es tan baja la dispersión de escombros que hay en el lugar. Inclusive hay un achicamiento evidente de la longitud del casco resistente, porque el eje y la hélice se han salido de su lugar y el eje está fuera del casco. Claro, que Esto lo indica explicaba Balbi hace un ratito. se cortó. Carlos, muchísimas gracias. Alejandro, lo mismo. José, un placer. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa. Quédate ahí porque a la vuelta estaremos hablando del duelo, de la siguiente etapa que tendrán que enfrentar los familiares de los 44 tripulantes. Ya venimos. Ya vuelve. La Nación Más especial.